de cara a su ejercicio 2024. Hola, muy buenas amigos a todos. Pues nada, aquí estamos un día más desgranando un poco cuáles son los secretos de Wall Street, y el secreto ahora no es otro que la Reserva Federal, que se reúne mañana, y el foco, pues todo el mundo puesto en cuál va a ser el foco, ¿no? Tenemos que pensar que el mercado ya ha descontado prácticamente en un 98% de probabilidad que no va a haber subidas de tipos de interés, es decir, solamente un 2% marginal piensa que la Reserva Federal podría tocar tipos de interés. Atención, que no está descontado al 100%, y esto sí que sería una sorpresa. Y sobre todo la rueda de prensa posterior y el gráfico posterior a la decisión del FOMC y el gráfico dot plot de la Fed, donde podremos dilucidar con más claridad cuáles son las expectativas de los comisarios de la Fed, que son las personas más importantes del mundo en cuestión de política monetaria americana y por tanto a nivel mundial, ¿no? Así que el foco estará puesto no tanto en la decisión de tipos de la Fed, que está enteramente descontado por el mercado, sino en cuál van a ser las palabras de la Reserva Federal, que yo estaré comentando en Twitter, ¿no? Además de eso, pues bueno, el mercado está plano, ¿no? Esperando a esa rueda de prensa de mañana. Pero bueno, lo más significativo podría ser contaros que ayer el Tesoro de Estados Unidos nos desveló cuál iba a ser su planificación de liquidez el próximo trimestre. Y la sorpresa fue que va a necesitar menos dinero de lo que el mercado esperaba inicialmente. El Tesoro va a requerir unos 760.000 millones de dólares con respecto a lo que esperaba el mercado, que eran 820.000 millones de dólares. Esto ha sido acogido con muy buena onda por parte del mercado, que impulsando el Standard & Poor's 500 hacia nuevos máximos históricos por encima de los 4.900, también impulsando el resto de bolsas y por supuesto impulsando el oro. Al entender el oro que es más probable que se formen tipos de interés reales más bajos, o no negativos, pero sí más bajos, y esto se produce porque si las necesidades de capital por parte del Tesoro son menores, lo que se reduce es la oferta de bonos. Si se reduce la oferta de nuevas emisiones de bonos, aumentan su precio, y como consecuencia del aumento del precio de los bonos disminuye el riesgo que asignamos a estos bonos, ¿no? Por menor preferencia temporal por la liquidez. Entonces, al caer la TIR, o la tasa interna de rentabilidad de los bonos, prácticamente al 4%, pues ha supuesto que el descuento sobre el resto de valoraciones pues sea menor, y por tanto el valor actual descontado de todos los activos aumente, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que se impulsen las bolsas en términos generales. Bueno, además, esto fue el dato por el cual Estados Unidos ha hecho otra vez a máximos históricos. Insisto, el foco va a estar mañana en la Reserva Federal y en la posterior rueda de prensa. Y además, no hay que olvidar que tanto estos 3 días presentan resultados la gran mayoría de las tecnológicas, de las FAN, y esto, teniendo en cuenta que su peso en el Standard & Poor's 500 es un 30%, va a mover los mercados, con lo cual vamos a tener volatilidad. Tenemos resultados empresariales de Apple, resultados empresariales de Google, resultados empresariales de Nvidia, resultados empresariales de Microsoft, y esto va a ser un cóctel de volatilidad que, sumado a la rueda de prensa de la Fed, desde luego, como poco, va a ser una semana bastante movidita, ¿no? Así que nada, todos pendientes a esa rueda de prensa de mañana, a esos resultados que se inauguran hoy empresariales por parte de la FAN con Amazon, y iremos comentando en lo sucesivo. Muchas gracias. Bienvenido, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Javier Echeverry, responsable de Active Trades, y esto es Secretos de Wall Street. ¿Que por qué estoy hoy en mi despacho? ¿Que por qué no estoy de paseo reflexionando desde ese estado de calma del que tanto os he hablado? Bueno, básicamente porque hoy quiero contaros que llevo unos días haciendo un secreto, haciendo un pequeño truquillo, algo que me está ayudando dentro de mis análisis y mi trading diario. Y no es otra cosa que tomar notas. Os he hablado ya de mi cuaderno, este cuaderno de notas, que es más un cuaderno de garabatos que de notas. Si os fijáis, ya sabéis que hay un montón de garabatos. ¿Y qué es lo que estoy apuntando? Fijaos, en este caso os voy a mostrar Marta Retamal, ese mega
newsletter que está enviando todos los días de 7 de la mañana a 8 de la mañana en esa franja, nos envía un newsletter a todos los suscriptores de este newsletter, que estará probablemente aquí el QR para que os lo descarguéis, en el que nos explica los puntos más interesantes de la jornada, lo que tenemos que estar pendientes. Y lo que yo estoy haciendo últimamente es apuntarme los titulares, de tal manera que con un simple vistazo me acuerdo, que cuando veo algo que sucede en el mercado, me acuerdo de estos titulares. Y es mucho más fácil separar el polvo de la paja de toda esta amalgama de información que a menudo tenemos. Os voy a hacer un repaso muy rapidito. Fijaos, en geopolítica nos dice que hay una nueva propuesta por parte de Israel a la espera de la revisión de Hamás. Yo ya sé que en Israel han hecho una propuesta contestando un poco a este juicio que hubo el otro día contra Israel por no aceptar la propuesta que había hecho inicialmente Hamás, y que ahora es Israel quien corresponde con una nueva propuesta a Hamás. Sé que esa tensión se está incrementando y que, bueno, hay un deseo de negociación. Vale, yo ya tengo eso en la cabeza. Además me dicen, Estados Unidos confirma que no quieren guerra contra Irán, pero que habrá represalias por la muerte de los soldados americanos en Jordania. Vale, ya veo la posición que está tomando Estados Unidos. No quieren tener ningún problema con Irán, pero desde luego no van a dejar impune lo que ha pasado con esos soldados en Jordania. Así que vamos a ver cuál es esa situación. Por otra parte, nos dicen que Corea del Norte prueba más misiles. Esto nos habla de ese crecimiento de riesgo entre Corea del Norte, Corea del Sur, China. Ojo, ahí la cosa está complicada y tenemos que tenerlo en el radar. Maduro, ojo, otro titular, afirma que pronto visitará Rusia. ¿En qué cabeza cabe tal y como está la situación? Estados Unidos podría imponer nuevas sanciones a Venezuela por ello. No es exactamente porque visite Rusia, sino que las sanciones se quitaron temporalmente porque Maduro había dicho que iba a dar opción, iba a dar cabida a que hubiera unas elecciones justas dentro de Venezuela. Y ya ha empezado a poner problemas y a imponer prohibiciones a los candidatos a esas elecciones contra su presidencia, y por tanto Estados Unidos está diciendo, pues mire, si usted no va a respetar el motivo por el cual levantamos temporalmente las sanciones, se las volveremos a imponer. Si a esto le sumamos que va a ir a visitar Rusia, que probablemente no sea el mejor momento, pues aquí tenemos un dato muy importante, y es que si vuelven a imponer las sanciones, la cantidad de crudo del sistema bajará y por tanto el precio subirá. ¿Vale? Tenemos incremento de la tensión en el Mar Rojo, en el conflicto de Israel y Hamás, y reducción de la cantidad de petróleo. Ya tenemos 3 datos que nos hablan de subida de precios en los hidrocarburos. Luego nos dice, los agricultores en París siguen manifestándose contra y hacen protestas que llegarán probablemente hasta Bélgica. ¿Qué sucede con esto? Bueno, la tensión intracomunitaria empieza a complicarse cada vez más. Vemos los datos de Alemania, vemos toda esa parte de países que están pegando a Bielorrusia, a Rusia, a toda esta zona de Ucrania, donde vemos cómo efectivamente allí sí que no se respeta todos los controles fitosanitarios y de pesticidas que respetamos en la Unión Europea, y por tanto los agricultores franceses están un poco implementando ese mismo discurso que han visto por parte de polacos y de otros intracomunitarios en esa franja limítrofe con Ucrania, y complicando un poco toda esta situación para volver a la misma situación que genera conflicto en sí dentro de la Unión Europea. Por tanto, añado precios del crudo subiendo, tensión intracomunitaria. ¿Qué más? Nos dice Elon Musk, importantísimo, anuncia el primer humano con su implante de Neuralink. Teniendo esto en cuenta, yo tengo una foto mucho más clara sobre lo que va a pasar en el día, veo que está todo en máximos, y os recuerdo que aunque esté todo en máximos, ¿qué tenemos que vigilar? El Russell 2000 en Estados Unidos y el MidDAX 50 en Europa. Fijaos cómo, afortunadamente y gracias a este newsletter de Negocios Televisión que hace Marta Retamal todos los días, podemos tener la información mucho mejor aglutinada y reaccionar a ella de manera mucho más fluida. Nos completa la foto de manera fantástica. Mañana más.